Y hoy vamos a reflexionar en una historia, continuando con nuestra serie de vencedores, la vida de Jacob. Volvemos al relato de Isaac y Rebeca, que creyeron, que oraron para ver el cumplimiento de una promesa, pero que al crecer sus hijos desafortunadamente cometieron muchos errores. Y Rebeca fue una madre que luchó en sus fuerzas y que usó el engaño y la manipulación para tratar de forzar la bendición de Dios en la vida de uno de sus hijos. Pero incluso de sus errores podemos aprender. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hoy vamos a aprender cómo luchar no a nuestra manera, sino a cómo hacer las cosas a la manera de Dios. Y cómo aprender de estas historias y ver que hay una mejor manera en Dios de hacer las cosas. Estamos en Génesis 27, dice el verso 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Nuestro tema del día de hoy es: hazlo a la manera de Dios. Toca al que está a tu lado y dile: hazlo a la manera de Dios. Hazlo a la manera de Dios. Vamos a aprender el día de hoy por qué la manera de Dios es mejor que la nuestra. ¿Cuántos están listos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu presencia, por permitirnos experimentar tu presencia, por renovarnos en la adoración, por fortalecer nuestro ánimo y nuestra esperanza al cantar palabras de verdad. Ahora te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento y ayúdanos a extraer verdades pertinentes a nuestro día a día que podemos aplicar hoy y ver un cambio al hacer las cosas a tu manera. Pedimos esto en tu nombre. Todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Al examinar la vida de Isaac y Rebeca, este matrimonio que Dios unió, que eran parte de un pacto, una promesa mayor que Dios había comenzado con un hombre llamado Abraham, y que Abraham y Sara, su esposa, también le creyeron a Dios, cometieron errores, se precipitaron. Sin embargo, Dios fue fiel a su palabra y les dio el hijo de la promesa, Isaac. Pero Isaac con su esposa Rebeca cruzó el mismo desafío que cruzaron sus padres. La esterilidad de Rebeca lo tenía en un punto de prueba en cuanto a su fe, porque Isaac creía: yo soy el hijo de la promesa, Dios dio una palabra sobre mi vida, pero en orden para que esa palabra se cumpla, se manifieste, yo necesito engendrar hijos, y eso no es posible porque mi esposa es estéril. Sin embargo, aprendimos la semana pasada que Isaac, en lugar de cometer los errores de sus padres, por 20 años oró. Por 20 años le creyó a Dios y esperó en Dios. Y Dios contestó la oración y Rebeca se embarazó. Y cuando los niños estaban, esos dos bebés gemelos estaban en su vientre, comienza a sentir una agonía, un dolor, porque luchaban el uno con el otro. Y ella va y consulta a Dios, y Dios le da una palabra profética que marca el camino, la trayectoria, la visión para la vida de ambos niños. Dios le dice a Rebeca: esto no es por casualidad, tu dolor tiene un propósito. Hay dos naciones en tu seno, hay dos pueblos que serán divididos
pero están en tus entrañas y están luchando, y de ahí viene la agonía y de ahí viene el dolor. Dios le dice, hay un propósito para esto, y le da una palabra anormal en su día, pero una palabra poderosa. Le dice, el mayor servirá al menor. Esto en aquel mundo no tenía mucho sentido, porque típicamente el menor servía al mayor, al primogénito. Esa era la costumbre, esa era la tradición, eso era el patrón esperado a seguir. Sin embargo, Dios le dice, en este caso voy a hacer algo diferente, para que ustedes sepan y para que Israel, mi nación futura, sepa que yo, Dios, elijo lo que el ser humano descartaría, que yo hago en lo que sabiduría humana no tiene sentido, pero en sabiduría de Dios tiene un propósito. Dios le dice, el mayor servirá al menor. Y cuando nacen, escucha esto, cuando nacen, desde el nacimiento, Isaac y Rebeca les dan nombres que van describiendo las diferencias de estos dos niños y van enmarcando la lucha en la cual se iban a desarrollar en los próximos años. Y encontramos esto en Génesis capítulo 25, verso 24 al 26. Mira lo que dice aquí. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. ¿Cómo le pusieron al primero? Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces nacen los gemelos, y desde el nacimiento, en una cultura en la cual el nombre era importante y se atribuía al propósito de la vida de aquel bebé, deciden Isaac y Rebeca nombrar al primero Esaú, porque Esaú en el hebreo significa velludo, porque nació un bebé pelirrojo con vello en todo su cuerpo, algo bastante anormal, algo muy raro. Te lo puedes imaginar, todo así velludo. Desde el nacimiento nace como un hombre del campo, ya desde bebé pequeño, y por eso le ponen Esaú. Pero el segundo viene agarrado del calcañar de su hermano sin soltarlo, como diciendo, no me quedo muy atrás, no vas a ganar sin una lucha, esto lo vamos a pelear. El hermanito viene agarrado del calcañar aferrado, y por eso le ponen Jacob, que en el hebreo significa el que agarra el calcañar o engañador, el que lucha por su cuenta, el que hace cosas por su cuenta. Y ambos nombres son significativos porque enmarcan el desarrollo de ambos niños. Ciertamente Esaú se desarrolló como un hombre del campo, le encantaba estar afuera, era un extraordinario cazador. Cuando iba y cazaba, preparaba unos guisados para su padre que le encantaban a su papá Isaac, y era un hombre así velludo, fuerte del campo, por eso su nombre le correspondía. Pero Jacob era un hombre que prefería estar en las tiendas y estar en casa con su madre y cocinar. No le gustaba estar afuera, no le gustaba hacer cosas del campo, prefería estar adentro, y era muy estratégico, y como nos daremos cuenta en unos momentos, era un engañador y tristemente manipulaba para ganar el favor de lo que él quería en su vida. Entonces su nombre, Jacob, luchador, el que agarra el calcañar, también le correspondía muy bien a él. Y tristemente, cuando nacen estos niños, nos damos cuenta rápidamente en la historia que aunque Rebeca e Isaac comenzaron bien creyéndole a Dios durante el embarazo, al nacer sus hijos se convirtieron en una familia disfuncional. Aunque fueron escogidos por Dios y eran parte del pacto abrahámico, y Dios tenía un propósito para esta familia, permitieron que el favoritismo diera paso al conflicto y diera paso a la división y afectara a esta familia por completo. Y estos padres se dividen, cada uno escoge al hijo al cual prefieren, y no hicieron las cosas a la manera de Dios. Nos vamos a dar cuenta que en lugar de tener una perspectiva de fe, en lugar de esperar en Dios para ver el cumplimiento de lo que Dios le profetizó a Rebeca en su embarazo, hay dos naciones en tu vientre y el mayor servirá al menor. En lugar de esperar en Dios para ver el cumplimiento de esa palabra, cada miembro de esta familia comienza a luchar por su propia cuenta.
Cada miembro de esta familia, por decirlo de esta manera, jala hacia una dirección opuesta y por lo tanto todos están divididos y todos serán afectados. Y al examinar esta familia disfuncional, entonces si tú vienes hoy a la iglesia y al escuchar de las familias de la Biblia pensabas escuchar familias ideales y perfectas, déjame romperte ese globo equivocado de idea bíblica y déjame decirte el día de hoy que las familias de la Biblia fueron familias disfuncionales, familias en muchas ocasiones desintegradas, divididas, llenas de pecado, llenas de dolor, de conflicto, de amarguras. Pero Dios pudo a través de esa gente caída e imperfecta redimir y restaurarlos y hacer cosas grandes. Y si lo hizo en la vida de ellos, lo puede hacer en nosotros también. Entonces esta fue una familia disfuncional donde cada quien luchaba por su cuenta. Y al examinar y estudiar sus vidas, aprendemos que cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, como estos personajes, pecamos, erramos, causamos más mal que bien, más daño que bien, prolongamos los procesos, pasamos más tiempo en el desierto de lo necesario, detenemos las bendiciones de Dios, asumimos consecuencias innecesarias. ¿Quién quiere algo de esta lista? Entonces, si tú no quieres nada de esta lista, entonces hoy tenemos que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Porque como esta familia hicieron las cosas a su manera, pecaron, erraron, prolongaron el proceso, causaron amargura y dolor, cosas que afectaron a generaciones. Entonces yo quiero hablarle a alguien el día de hoy que le crea a Dios, que tiene una promesa de parte de Dios, que tiene una palabra divina para su familia. Y quiero decirte, aférrate a esa palabra, lucha por esa palabra, abraza esa palabra, pero hazlo a la manera de Dios. Espera en Dios, confía en Dios. ¿Cuántos creen el día de hoy que la manera de Dios es mejor? Confía en Dios, y si esperas en Dios, no solo vas a recibir el resultado deseado. Si esperas en Dios, no solo vas a recibir lo que Él prometió, también en el proceso vas a ser bendecido. Porque lo que nos vamos a dar cuenta es que al final del día Dios hizo en Jacob lo que dijo que iba a hacer. Pero si Jacob lo hubiese hecho a la manera de Dios, en el proceso hubiese sido bendecido y no hubiese tenido que pasar ciertas cosas que hoy vamos a ver que él tuvo que vivir. Lo primero que aprendemos en esta historia, al evaluar los errores de esta familia, es que nunca resulta de provecho cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Lo primero que aprendemos es: no hagas las cosas a tu manera. Toca al que está a tu lado y dile: no lo hagas a tu manera. Díselo así con confianza. Dice: yo te doy el permiso. Regáñalo y dile: no lo hagas a tu manera. Yo sé que eres muy inteligente, muy capaz. Sé que te arreglaste hoy para venir a la iglesia. Sé que Dios te ha bendecido en este país. Sé que tienes logros y metas y aspiraciones. Pero escúchame, la vida de Isaac, Rebeca y sus hijos nos enseña que cuando haces las cosas a tu manera, nunca sale bien. Tratar de forzar las bendiciones de Dios, tratar de precipitar el cumplimiento de las palabras de Dios, nunca obra para bien. Cuando repasamos de nuevo el matrimonio de Isaac y Rebeca, todo empezó muy bien. Antes de embarazarse Rebeca, ambos oraban, ambos creían, ambos consultaban a Dios, ambos esperaban en Dios. Pero de repente, cuando nacieron los niños, todo cambió. Y yo creo que los que estamos aquí podemos relacionarnos con esto. A veces tú quieres algo tanto de parte de Dios que estás orando y le estás creyendo, y mientras estás esperando estás súper comprometido buscando a Dios, pero tan pronto Dios te da lo que querías, de repente te olvidas del Señor. ¿Cuántos le han rogado a Dios: Dios, dame un trabajo, dame un mejor estilo de vida, bendíceme? Y Dios te bendice y luego te olvidas de la buena mano que te bendijo. Y luego el trabajo que se tenía que convertir en una bendición se convierte en una maldición. La relación que tanto anhelabas, que tenía que llevarte a otra etapa de tu vida de crecimiento y acercamiento a Dios, te ha desviado de las cosas de Dios. Tenemos que aprender del error de Isaac y Rebeca, porque aunque creyeron en el proceso, cuando vino el cumplimiento, ¿sabes qué dejaron de hacer? Dejaron de orar, dejaron de consultar a Dios.
Dejaron de esperar a Dios, dejaron de confiar en Dios. Desafortunadamente, el momento que nacen los gemelos fraternales, dice la Biblia que comenzaron a hacer las cosas a su manera. Y tú recuerdas la palabra que Dios le dio a Rebeca, porque todo el conflicto radica en esta palabra profética. Dios le dice a Rebeca: en tu seno hay dos naciones, en tus entrañas hay dos pueblos. Jacob, que vendría a engendrar a Israel, no solo sería su nuevo nombre, sino también sería la nación de Israel. Y Esaú, que vendría a engendrar a Edom, que significa rojo, pero sería una nación, los edomitas. Entonces Dios le dice: hay dos pueblos en tus entrañas, y hay una división, va a haber una lucha, un conflicto. Pero esta es mi palabra, dice Dios: el mayor servirá al menor. Esa es mi palabra, ese es mi propósito. No es porque Jacob tenga algo que ofrecerme, a lo contrario, Jacob ni siquiera había nacido. Es porque Dios quería demostrar: yo no estoy sujeto a los métodos del mundo, yo no estoy aferrado a los patrones de tradiciones. Yo puedo hacer cosas nuevas, yo puedo tomar lo insensato del mundo, yo puedo tomar lo marginado, lo que aparentemente no tiene potencial. O sea, el hombre mira a Esaú, pelirrojo, velludo, fuerte, hombre del campo, y dicen: allá hay un gran líder, allá hay un hombre fuerte. Y ven a Jacob, un hombre de la casa, de la tienda, de cocina con su madre, el niño de mamá, y dicen: ese no puede hacer nada. Pero Dios es experto en sorprendernos. Dios no hace acepción de personas. Dios toma al menos esperado y lo levanta para que en fin todos sepan: la gloria le pertenece a Dios. Entonces Dios le dice a Rebeca desde el inicio: Jacob es el hijo de la promesa. Eso no significa que Esaú no tenga también un propósito, pero Jacob es el hijo de la promesa. Esa era la palabra que Dios le había dado. Y escucha, en lugar de unirse como familia bajo esa palabra, en lugar de como matrimonio sentarse y decir: ok, ¿cómo animamos a Esaú para que él no se sienta excluido? Para que él entienda que ese es el propósito de Dios, pero Dios tiene algo para él también. ¿Cómo nos animamos y buscamos dirección divina y propósito divino como familia para unirnos? En lugar de hacer eso, esa palabra profética los dividió. Esa palabra profética se convirtió en una palabra conflictiva y una palabra problemática, porque en lugar de unirlos, los separó. ¿Por qué? Porque dice muy temprano la narrativa de Génesis que esa palabra causó un favoritismo. Isaac miró a sus dos hijos y cuestionó la palabra de Dios. Y él dijo: Dios, sé que eres bueno, oré por 20 años, me diste a mis hijos, has bendecido a mis padres, has hecho cosas grandes, pero creo que aquí cometiste un error. Porque Jacob se la pasa cocinando lentejas con su mamá. Y rehúso creer que ese es el patriarca progenitor que va a dar paso a la gran nación que tú le prometiste a mi padre. No, Isaac dice: no. O sea, las lentejas le quedan buenísimas, pero con lentejas no ganas guerras. No, el que yo considero como el progenitor, como el primogénito, como el que dará paso para engendrar a esta gran nación, es Esaú. Porque Esaú es fuerte y es hombre del campo, y porque coincido con su manera de ser, y porque no sé, me relaciono, me identifico más. Y nos dice el narrador de Génesis que Isaac amó a Esaú. Hubo un favoritismo, una preferencia por su manera de ser. Y Esaú iba y cazaba y le preparaba unos guisados, hermano, olvídese, con unos frijolitos y unas tortillas hechas a mano. Bueno, eso lo sumé yo, pero quién sabe. Y comía con su padre, y su padre se sentía orgulloso. Su hijo era un hombre de hombres, un cazador, un hombre fuerte que salía a luchar con bestias y que sabía dominar ganado y que sabía sobrevivir en el campo. Él admiraba a su hijo y lo amaba más. Pero Rebeca se dividió y ella dijo: no, a mí Dios me dio una palabra. Dios a mí me dijo que Jacob va a gobernar. Entonces ella tuvo favoritismo y amó más a Jacob. Y le decía: tú vente, mi hijo, deja ya a tu hermano, te voy a enseñar a hacer unas pupusas que te van a quedar. Tú olvídate, yo te voy a agarrar, te voy a cobijar, yo te voy a amar y yo te voy a enseñar cómo vivir. Y ambos eligieron a su hijo y ambos decidieron hacer las cosas a su manera. En lugar de confiar en Dios, en lugar de esperar en Dios, dieron paso a la desunión en su hogar. Y cada miembro de la familia
comenzó a abogar por su cuenta. Y te quiero enseñar esto rápidamente. Primero Isaac comenzó a determinarse de que le daría la primogenitura a Esaú en directa desobediencia a Dios. Él dijo: yo le voy a dar la primogenitura y la bendición a Esaú. En segundo lugar, Rebeca dijo: yo estoy dispuesta a engañar y a manipular para que la bendición que le pertenece a Jacob le llegue. En lugar de decirle a su esposo Isaac: tú haz lo que tú quieras, pero yo voy a confiar en la palabra de Dios y Dios se encargará de ti, porque Dios dijo que Jacob sería el hijo de la promesa. En lugar de esperar en Dios, Rebeca dijo: no, si yo tengo que engañar, si yo tengo que manipular, si yo tengo que quitarme estas uñas yo voy a hacer lo que tengo que hacer para defender a mi hijo. Rebeca hizo las cosas a su manera. Y luego tenemos a Esaú. Esaú no valoró las cosas espirituales. Esaú, veremos en un momento, menospreció su primogenitura y valoró más el campo y lo material y un platillo de potaje de lentejas que la herencia espiritual que Dios le pudo haber dado. Y por último tenemos a Jacob, que algo positivo en Jacob es que Jacob quería la bendición. Este chico quería con todo el alma la bendición, quería la promesa de Dios, pero siguiendo el ejemplo de su madre, en lugar de esperar en Dios, engañó, manipuló y tomó el nombre de Jehová su Dios en vano para engañar a su padre, para tratar de forzar la bendición. Y la pregunta es: ¿qué estamos viendo en esta familia disfuncional? ¿Qué estamos aprendiendo hasta este punto de la narrativa? Lo que nos está enseñando Dios por medio de esta familia es que aunque quieras algo bueno y aunque tu meta sea buena, si lo haces a tu manera, vas a errar. Aunque tu deseo sea bueno, aunque lo que anheles sea bueno, quiero prosperar en este país, quiero que mis hijos busquen a Dios, quiero que mi familia logre metas. Son buenas metas. Cada miembro de la familia tenía un deseo bueno. Isaac quería que Esaú también recibiera algo. Rebeca quería que Jacob recibiera lo que le pertenecía. Esaú quería prosperar en la tierra. Jacob quería recibir el cumplimiento. Pero aunque deseaban algo bueno, el escritor de Génesis nos dice: no solo es tener buenas metas, es aprender a hacerlo a la manera de Dios. Es aprender a confiar en Dios. En otras palabras, iglesia, a Dios no solo le importa que deseemos cosas buenas, a Dios le importa que hagamos las cosas de la manera correcta. Si yo tengo una meta buena, pero la cumplo empleando métodos equivocados, ¿de qué me sirve recibir la meta deseada? ¿De qué me sirve recibir el cumplimiento? ¿De qué me sirve que mi padre Isaac me bendiga si tuve que engañarlo, manipular y tomar el nombre de Dios en vano en el proceso? Dios nos está enseñando: no es solo lo que quieres que importa, sino el cómo lo haces que importa también. A Dios le interesa el cómo hacemos lo que hacemos cuando nadie más lo está viendo. Y yo creo que muchos vemos a esta familia y nos podemos relacionar porque hemos operado bajo una mentalidad que dice: el fin justifica los medios. Si quieres algo bueno, haz lo que tengas que hacer para obtenerlo. Haz lo que tengas que hacer para prosperar. Haz lo que tengas que hacer para salir adelante. Haz lo que tengas que hacer para lograr tus metas. Pero tiene que haber una iglesia que cree en los valores de la palabra de Dios, que dice: no voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr lo deseado. Si hacer ese método me lleva a violar la palabra de Dios, prefiero esperar en Dios. Prefiero tener las cosas en limitación. Prefiero quedarme en carencia un poco más, pero confiar en Dios y recibir en el tiempo de Dios lo que Él me ha prometido, que hacerlo a mi manera. Hay alguien el día de hoy que sigue creyendo que esperar en Dios no es pérdida de tiempo. Hay alguien que puede testificar que mientras otros prosperaban, esperamos en Dios, pero cuando vino la bendición de Dios, esa bendición no depende de las circunstancias de la tierra. El que tiene el favor de Dios, aunque en la tierra haya abundancia o necesidad, el que tiene el favor de Dios, nada le faltará. Pero esta familia tenía la mentalidad de que el fin justifica los medios. Como lo que quiero es bueno, lo que tenga que hacer es justificable. Y Dios nos está enseñando: las cosas no son así. Vivimos en un mundo
que destaca a los vencedores, que destaca el triunfo en un mundo capitalista y de comercio, aquí por lo menos en nuestro contexto, en nuestro país, en el cual superar, aunque en el proceso tengas que destruir compañías, pisotear a otros, vencer por encima de otros, aquí es la voluntad del fuerte la que triunfa. Entonces haz lo que tengas que hacer para ganar. Queremos ganar, 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 pero Dios nos dice, ¿qué es ganar? En fin, ¿qué es la prosperidad? Si ganas y llegas a la cima, pero en el proceso pisoteaste a tu familia, a tus seres queridos, destruiste relaciones, afectaste a los que te rodeaban, luchaste para que tus hijos triunfaran en este país, pero ¿a costa de qué? ¿Qué perdiste en el proceso? Porque Dios nos está enseñando, iglesia, a esclarecer nuestra visibilidad y darnos cuenta que la prosperidad en Dios es más grande que posesiones materiales. La prosperidad en Dios es más grande que bienes materiales. Más importante para Dios que la primogenitura y la bendición y ser patriarcas y el pacto abrahámico era el alma, el corazón de esa familia, la unidad de esa familia, las relaciones de esa familia. A Dios le importaba más que Rebeca e Isaac le buscaran a Él y que le enseñaran a los gemelos a buscarlo a Él, que luchar y guerrear por su cuenta para adquirir algo que ya Dios les iba a dar. La prosperidad en Dios es más de lo que vemos aquí en la tierra. Y vivimos en un mundo que eleva tanto la prosperidad material, que nos dice, mira, cuida de ti mismo, lucha por ti mismo, haz las cosas a tu manera, adquiere tu propia prosperidad. Pero la pregunta es, ¿qué es la prosperidad? ¿Y prosperidad a costa de qué? ¿Qué es la verdadera prosperidad? Y adquirir prosperidad ¿a costa de qué? El apóstol Juan escribe a un consiervo amado en la fe y le dice en un versículo corto una de las palabras más impactantes en el Nuevo Testamento que nos hablan de qué es verdaderamente la prosperidad. Y encontramos esto en tercera de Juan capítulo 1 verso 2. Escucha esto, Juan dice, amado, le está escribiendo a una persona, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Mire lo que le dice. Mi deseo es que tú prosperes en ¿cuántas cosas? Y que tengas ¿qué? O sea, Juan dice, es bueno desear prosperidad, es mi deseo para ti también, amado. O sea, te amo en la fe, quiero lo mejor para ti. Quiero verte prosperar en tu salud, quiero verte prosperar económicamente, quiero verte prosperar en tu hogar, en tu familia, en la sociedad. Quiero ver tu prosperidad. Pero mira cómo cierra Juan y en qué lo establece o fundamenta todo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan dice, hay un equilibrio. Tu prosperidad externa tiene que venir a la medida de la prosperidad de tu alma. Porque si prosperas acá afuera, pero cuando vas a pegar cabeza a almohada, tienes desesperación, ansiedad y afán, porque tu alma no ha prosperado, entonces ¿de qué te sirve? Esa no es prosperidad. Si para prosperar tengo que herir a gente, si para prosperar tengo que descuidar mi hogar, si para prosperar tengo que descuidar mi vida espiritual, entonces eso no puede ser la verdadera prosperidad. Porque Juan dice, quiero que prosperes como prospera tu alma. O sea, la verdadera prosperidad comienza adentro. Y cuando tengo la bendición de Dios y prospero por dentro, entonces la prosperidad de afuera tiene su lugar y cobra su sentido. Pero volviendo a esta familia, ellos no miraban las cosas desde este lente, desde este punto de vista. Ellos decían, hay que hacerlo a nuestra manera. ¿Y cuál fue el resultado de hacerlo a su manera? Desunión, conflicto, engaño. Luego en Génesis veremos amargura, dolor, conflictos familiares. Todo fue afectado por las decisiones que ellos tomaban. Y hay algo clave que aprendemos particularmente en el ejemplo negativo de Esaú. Porque para que tú y yo entendamos que el hacer las cosas a nuestra manera no va a producir la bendición de Dios, no va a forzar la bendición de Dios. Cuando eso entra en nuestra mente y en nuestro corazón, es cuando hemos aprendido a valorar lo que Dios tiene para nosotros. Escucha lo que estoy diciendo, no lo que Dios nos ha dado. Es cuestión de fe. Es valorar lo que Dios tiene para nosotros. Es tener una postura de una perspectiva de fe donde digo, quizá ahorita no lo tengo todo, pero estoy dispuesto
a perseverar y a soportar las pruebas de hoy porque valoro lo que Dios tiene para mí. Esa era la perspectiva que esta familia tenía que haber tocado, tenía que haber abordado. Jacob tenía que haber dicho: mira, yo no me voy a precipitar, yo no voy a engañar a nadie, esto no está bien ante Dios. Yo voy a vivir fiel, yo voy a honrar a Dios, yo voy a amar a mi hermano, yo voy a amar a mis padres, voy a honrar a mi Dios porque valoro lo que Dios tiene para mí. Y no quiero que mis acciones del presente afecten lo que Dios tiene para el futuro. Pero el ejemplo clave de alguien que no había valorado lo que Dios tenía es Esaú. Porque Esaú no valoraba las cosas espirituales. Es más, veremos en un momento, el Nuevo Testamento lo categoriza como un ejemplo ideal de alguien que no valora las cosas espirituales, que subestima las cosas que Dios tiene. Este es el ejemplo de Saúl. Lo próximo que aprendemos en esta historia es que tienes que aprender a valorar lo que Dios tiene para ti. Y la historia nos dice que mientras los muchachos crecían, siempre había conflicto. Entre Saúl y Jacob había una espinita de mal gusto, había una tensión a ver quién iba a recibir la promesa, a ver cuál favoritismo de cuál padre iba a vencer al fin del día. Y aunque iban creciendo y estaban entre comillas juntos, la desunión estaba ahí, la disfunción estaba ahí, las envidias causadas por el favoritismo estaban allí. Y eso causó en Esaú una postura de no valorar las cosas espirituales. Vuelve conmigo a Génesis 25 y vamos a brincarnos al verso 29. Y mira lo que dice el verso 29. Dice aquí ya están creciendo los muchachos y un día Esaú está afuera en el campo y cuando se va regresando a las tiendas a casa, mira lo que dice el verso 29 de Génesis 25. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Ahora vamos a hacer un hincapié antes de seguir. Quiero que notes algo conmigo. Parece casualidad que Jacob está cocinando, guisando un potaje exacto cuando Esaú va a regresar de ir a cazar. Pero nos vamos a dar cuenta rápidamente en la historia de Jacob que Jacob no hace cosas por accidente. Jacob es estratégico. Y cuando Jacob se da cuenta que Esaú se va a casar, dice: es el tiempo perfecto. Y comienza a guisar su potaje. No sabemos si están afuera, están adentro, no sabemos, pero deja que el olor, que esa fragancia hermosa empiece a correr. Y cuando llega Esaú, mira lo que ocurre, verso 30. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Verso 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Viste que Jacob estaba listo. Jacob ya tenía un plan. Jacob dijo: no puedo quedarme aquí esperando que esta primogenitura llegue. Están pasando los años, Dios no cumple su promesa. Tengo que hacerlo a mi manera. Y le dice a Esaú: está bien, te sirvo, pero véndeme la primogenitura. Mira la respuesta de Esaú. Esto es lo que queremos destacar. Verso 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Cuántos dicen? Esaú como que se relaciona, se compara a uno de mis hijos, ¿no? Tú sabes cuando tus hijos tienen tanta hambre, van manejando y dicen: papá, si no te detienes y me compras algo de esa comida rápida, me voy a morir. Me encanta cuando mis niños me dicen eso: siento que me estoy muriendo si no paramos a comer. Oh sí, no te preocupes, les saco un largo discurso. Vas a vivir una larga vida, Dios te va a prosperar, vas a visitar lugares, vas a hacer cosas, vas a experimentar. Y después de 10 minutos me dice: ok, ya no queremos nada, ya. Porque tenemos la tendencia de ser exagerados. Entonces Esaú dice: me estoy muriendo. No se está muriendo, pero se siente como que se está muriendo porque tiene tanta hambre. Y dice: siento que me voy a morir. Y mira la pregunta que hace: ¿para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, mi deseo temporal es más fuerte, más potente que mi visión y mi fe en lo que Dios quiere hacer en mi vida. No me importa una primogenitura, no me importan los valores espirituales. Prefiero el placer del momento, prefiero el deleite del momento. Y todos luchamos de una u otra manera
con esta condición de Esaú. Puede ser una tentación, puede ser un pecado, puede ser tu trabajo, pueden ser posesiones materiales, puede ser gratificación humana, puede ser la validez de otros. Algo en tu vida que entra y te dice a tu mente: necesitas esto, y hasta que no obtengas esto no vas a ser feliz. Pero el hombre espiritual sabe discernir entre lo que tiene valor temporal y lo que tiene valor eterno. El hombre espiritual, porque es espiritual, y lo espiritual se discierne por el espíritu, no carnalmente. Entonces el hombre espiritual entiende: mira, un plato de lentejas en el momento es rico, pero una primogenitura vale más. Esto por un momento te trae placer, pero esto que Dios quiere hacer vale más. Pero Esaú no valora. Y él dice: siento que me estoy muriendo, esta necesidad es más grande, en fin, ¿de qué me servirá una primogenitura? Verso 33: y dijo Jacob: júramelo en este día. No, ese Jacob tenía que haber sido abogado, porque el tipo no se le escapaba nada. O sea, él dijo, contrato ahorita. Contrato oral, vamos a declararlo. Quiero que lo jures ante Dios, que esto me lo vas a dar. Aquí están tus lentejas. Y Esaú le dice: está bien, lo que quieras. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Mira la última oración: así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, cuando escucha Esaú esta invitación, esta oferta de vender lo que supuestamente Dios tenía para él, y se deja llevar, viene una pregunta a mi mente bastante interesante: ¿por qué debería haberle importado a Esaú la primogenitura si nunca iba a ser suya? ¿Te das cuenta de eso? Cuando Dios le habló a Rebeca, le dijo: el mayor servirá al menor. ¿Están conmigo? Entonces Esaú ya sabía eso, Jacob ya sabía eso. Entonces, ¿por qué valoraría Esaú la primogenitura si nunca era suya? Un erudito dice: esta fue una transacción ilegítima, porque Jacob compró algo que ya le pertenecía y Esaú vendió algo que nunca era suyo. Entonces la pregunta es: ¿por qué estamos enfatizando? ¿Por qué dice el escritor que Esaú menospreció algo que nunca era suyo? Es que creo que hay un principio más importante en esta palabra. Creo que lo que Dios nos está enseñando es que aunque Esaú no iba a recibir la primogenitura, Dios tenía algo para él. Y su actitud de menospreciar la primogenitura fue otra manera de decir: no me importa lo que Dios tenga para mí, yo quiero el placer y el deleite del momento. Y hay un ejemplo en el contexto de Génesis 25 que nos ayuda a entender por qué es tan importante que valores lo que Dios tiene para ti. En medio del capítulo de Génesis 25 hay un párrafo que se dedica a un hombre que, si no trazamos su historia, se nos olvida su existencia. Y es un hombre llamado Ismael. ¿Cómo se llamaba este hombre? En medio de Génesis 25 hay una sección que tu encabezado en la Reina Valera 1960 dice: los descendientes de Ismael. Y tienes que recordar que Ismael fue el medio hermano de Isaac, hijo de Abraham y de una sierva esclava egipcia llamada Agar. Porque antes de que el escritor de Génesis, cuando empieza el capítulo 25, nos habla de la descendencia de Abraham, y antes de brincarse directamente a la descendencia de Isaac y luego la vida de Jacob, el linaje de la promesa, nos interrumpe en medio con la descendencia de Ismael. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué importa hablarnos de que Ismael engendró hijos y tuvo muchos hijos y una gran nación? Porque Ismael recibió una bendición de parte de Dios. Y el contexto de Génesis nos dice que cuando Abraham y Sara estaban esperando la promesa, ya eran ancianos, se precipitaron. Sara le dice a Abraham: tengo una sierva esclava llamada Agar, acuéstate con ella, ella te puede dar un hijo, vamos a forzar la promesa. Y Abraham lo hace, y cuando tienen a ese niño llamado Ismael, dice la Biblia que cuando Sara lo ve crecer, se arrepiente, se llena de celo. Cuando Dios entonces le da a su hijo, el hijo de la promesa, el hijo de Agar, Ismael, comienza a burlarse de Isaac, y Sara se llena de ira y le dice a Abraham: me los sacas inmediatamente, es tiempo de echarlos fuera.
hay que expulsarlos de las tiendas y la tierra. Y Abraham va y toma pan y agua en un odre y se lo da y la envía y le dice: perdón, no tengo nada más que darte, no sé qué más hacerte, tienes que ir. Y Agar, una mujer egipcia pagana con un hijo ilegítimo, va caminando y llega al desierto de Beerseba. Y cuando llega a esta región, dice la Biblia que llega un punto que se le acaba el pan, se le acaba el agua. Y esta mujer echa a su niño debajo de un arbusto y se sienta a la distancia como de tiro de arco y lo mira para morirse, porque ya ha llegado su fin. ¿Te imaginas a esta mujer Agar? Ella dice: yo no escogí esto, yo no pedí esto, yo soy una esclava, yo soy una sierva, yo no pedí acostarme con Abraham, yo no pedí dar a luz a un hijo, me forzaron, yo no tengo voluntad o autonomía, lo tuve que hacer y ahora tengo este hijo y se me está muriendo y está ahí en su dolor y en su agonía. Pero dice la Biblia que Ismael comienza a clamar a Dios. El niño comienza a clamar a Dios y desde su trono Dios escucha el clamor de Ismael. Y Dios le habla a Agar y le dice: he escuchado el clamor de tu hijo y no morirá aquí. Este no es tu fin. Yo lo bendeciré y haré de Ismael una gran nación. Por eso en el contexto de Génesis 25, el escritor va de la descendencia de Abraham y antes de brincarse a la descendencia de Isaac nos dice: hey, no se te olvide la descendencia de Ismael. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando algo. Tú y yo no elegimos quién es el hijo de la promesa. Yo no elijo dónde nací y qué va a hacer Dios en todos los sentidos de mi vida. Él en su soberanía escoge todas las cosas. Sin embargo, aunque yo no sea el hijo de la promesa, aunque yo no sea el primogénito, aunque yo no sea Isaac, si yo clamo a Dios como Ismael, hay una bendición de parte de Dios para mí. Quizá la bendición para mí no sea el pacto abrahámico, pero Dios tiene una bendición para mí. Dios tiene algo para mí. Por eso creo que el escritor dice acerca de Esaú que menospreció su primogenitura. ¿Cómo menospreció algo que no le pertenecía? Porque si Esaú hubiese hecho lo que hizo Ismael, quizás yo no soy el hijo de la promesa, quizás yo no seré el primogénito, pero creo en el Dios de Ismael y creo en el Dios de Agar, y Él tiene una bendición para mí y voy a valorar lo que Dios ha preparado para mí. Mira, cuando leemos la Biblia tenemos la tendencia de insertarnos en el rol del protagonista. Nos insertamos en el rol del protagonista. En Génesis 27 tú y yo siempre somos Jacob, ¿sí o no? Leemos la historia y digo: oh, yo soy Jacob, el de la promesa, el luchador, ese soy yo. Pero ¿sabes? A veces tú y yo somos Esaú. A veces tú y yo no somos Isaac, somos Ismael. Y a todos los Ismaeles y los Esaús les quiero decir el día de hoy: no te preocupes, no te afanes, no te llenes de celo por algo que no es tuyo. No mires las bendiciones que Dios da a otros. Dios tiene algo para ti. Valora lo que Dios tiene para ti. El Dios que tenía una bendición para Ismael tenía una bendición para Esaú. Y ahí hay una clave poderosa. Aunque Dios bendiga a otros, aunque Dios prospere a otros, aunque la promesa en la vida de otros se cumpla, aunque Dios dé ministerio a otros y los levante y les dé negocios y haga cosas, no menosprecies lo que Dios tiene para ti. Tú no te puedes imaginar, quizá empezaste tirado debajo de un arbusto, pero Dios te va a hacer padre de una gran nación. Dios te quiere bendecir, Dios quiere prosperar tu descendencia. Si tú estás dispuesto a hacer lo que hizo Ismael, lo que en una ocasión hicieron Isaac y Rebeca, lo que en una ocasión hicieron Abraham y Sara. Cuando no sabes qué hacer, clama a Dios, y aunque no tengas palabras ni bendiciones ni cosas terrenales, invoca el nombre de Jehová. Y el que bendice a una esclava, y el que bendice a un hijo ilegítimo, y el que toma al menor y lo hace mayor, tiene una bendición para ti, tiene una prosperidad para ti. Alguien que crea: hay una bendición con mi nombre. No seré Jacob, no seré Isaac, pero hay una bendición con mi nombre. Dios tiene algo para mí.
no seré el más hábil, el más inteligente, el más dotado, el que tiene más credenciales, pero hay una bendición preparada en el reino de los cielos. Hay algo que está preparado para mí. Dios va marcando un camino para mí. Él está abriendo trayectoria. Su misericordia y su palabra y su bondad me siguen todos los días de mi vida. Quizá no tenga mucho que ofrecer, quizá esté tirado debajo de un arbusto, mi odre está vacío, ya no tengo pan, pero hay una bendición con mi nombre. Es el que clama, es el que toca, es el que pide, es el que busca. Valora lo que Dios tiene para ti. No seré Jacob, pero Dios tiene algo para mí. Toca a alguien, dile: Dios tiene algo para mí. Prepárate, Dios tiene algo para mí. No seré Jacob, pero Dios tiene algo para mí. Valora lo que Dios te ha dado. Escúchame, Esaú menospreció el potencial de lo que Dios podía hacer en su vida. Y el escritor de Hebreos lo usa como un ejemplo de un fracaso en la fe. Mira lo que dice Hebreos 12, 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El escritor de Hebreos dice: perdió su bendición. Y le dice: yo no sé en tu caso, pero yo no me quiero perder mi bendición por estar afanado con las bendiciones de otros. Hay una bendición con mi nombre. Hay algo que Dios tiene para mí. Vimos en primer lugar que no hagas las cosas a tu manera. En segundo lugar aprendimos: valora lo que Dios tiene para ti. Pero por último te quiero dejar con esto: valora lo que Dios tiene para ti. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios tiene siempre es mejor. Lo que Dios tiene siempre es mejor. Bríncate conmigo ahora a Génesis 27. Aquí vamos cerrando. Génesis 27, verso 1. Dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Entonces cerramos en el capítulo 25. Esaú vende su primogenitura, vende algo que no le pertenece, y Jacob compra algo que ya era suyo. Y un capítulo después nos vamos al capítulo 27. Pasan muchos años. Cuando leemos la historia del engaño de Rebeca y Jacob, pensamos que Jacob era un joven, pero en realidad los eruditos nos ayudan con pistas bíblicas en Génesis a calcular las edades. La realidad es que en Génesis 27, verso 1, cuando Isaac era ya anciano y perdió la vista, él tenía 137 años. Y sus hijos, los gemelos, tenían 77 años. Ya eran ancianos. Isaac siente que se está muriendo y llama a su hijo Esaú. Y mira lo que le dice en el verso 2: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Entonces Isaac, aferrado a hacer las cosas a su manera, se siente viejo, pierde la vista, está ya cansado de la vida, y le llama a Esaú, le dice: Esaú, me voy a morir, necesito que vayas a hacerme un guisado y te voy a bendecir, ya te voy a dar la primogenitura y la bendición. Pero recuerda que Isaac aquí está desobedeciendo a Dios, porque Dios le dijo a su esposa, y por lo tanto la palabra era familiar. Dios les dijo: el mayor servirá al menor. Pero cuando tú no estás confiando en lo mejor que Dios tiene para ti, estás obrando a tu manera, ¿sabes qué pasa? Vives con ansiedad y afán. Porque como tú estás llenando el almacén, tienes que velar toda la noche. Pero cuando Dios llena el almacén, Dios vela en la noche, y tú duermes como bebé recién nacido. Pero cuando tú estás abogando por tu cuenta, vives afanado. Entonces fíjate, Isaac está tan nervioso que cada día está viviendo así como que: ¿y si me muero y no bendigo
a Esaú Dios me va a agarrar y va a bendecir a Jacob, tengo que adelantármela a Dios. Y vive afanado. ¿Cómo te puedo demostrar esto? Porque Isaac dice, siento que me estoy muriendo. ¿Sabes cuántos años más vivió Isaac? 43 años más. Yo creo que Isaac era latino porque era bien exagerado. Porque le llama a Esaú, hijo, me estoy muriendo. Vivió 43 años más el chico. Pero cuando estás haciendo las cosas a tu manera, vives afanado y vives ansioso. Tengo que hacer más, tengo que adquirir más, tengo que dejar todo en orden para que los míos estén bien. Pero cuando confías en lo que Dios tiene para ti, escúchame, lo que Dios tiene es mejor. Duermes en paz. Entonces Isaac llama a Esaú. Y cuando Esaú sale a ir a cazar, Rebeca, que probablemente también era latina porque estaba ahí a la puerta escuchando el chisme. Entonces Rebeca también era latina y estaba ahí a la puerta y dice, oh. Y otra que hace las cosas a su manera, llama a Jacob y le dice, Jacob, tu papá va a bendecir a tu hermano mayor. Esto es lo que vamos a hacer. Vas a ir al ganado, vas a traer 2 cabras, vas a traerlas, vamos a cocinar, yo voy a hacer un guisado, le vas a servir a tu papá, te vas a vestir en la ropa de tu hermano, lo vamos a engañar y vamos a agarrar esa bendición. Escucha lo que dice Jacob. Jacob no dice, no mamá, eso está mal. No, Jacob dice, pero que si mi papá se da cuenta y sabe que soy un engañador. No le importa engañar, le importa que su papá se da cuenta que es un engañador. Y le dice, mamá, no puedo. Y la mamá le dice, ¿no eres el favorito de mamá? ¿No te hace tu mamá tus pupusas y tus caldos de codornice y tus tortillas hechas? Ya mamá, ok, está bien. Y el hombre de 77 años viene a maquinar y a tramar con su mamá y se viste, y mientras el hermano está trabajando, trae el guisado preparado y engaña a su padre. Y quiero llevarte a este punto crucial y ya cerramos del engaño que está en el verso 20. En el verso 20, bríncate al verso 20 conmigo. Dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que le hallaste tan pronto, hijo mío? Porque entra Jacob y papá le dice, ¿quién eres? Dice, soy tu hijo, el primogénito Esaú. Y el papá está como y le dice, ok, si ya tengo tu guisado. Entonces papá le pregunta en el verso 20, ¿cómo lo hiciste tan rápido? ¿Cómo cazaste y cocinaste tan rápido? Esto es lo que te quiero enfatizar. Mira lo que dice, al grado al que llega Jacob. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. No confiaba que Dios tenía algo mejor para él, al grado que toma el nombre de Jehová en vano. No pesa el valor del nombre de Dios, atribuye a Dios algo que no es cierto. En fin, engaña al padre. El padre escucha su voz, dice, te escuchas como Jacob, pero hueles y te sientes como Esaú, y lo bendice. Los que te maldigan serán malditos, los que te bendigan serán bendecidos. La tierra será tuya, la herencia será tuya. Lo bendice en gran manera. Y dice la Biblia que cuando recibe la bendición sale huyendo Jacob y llega Esaú y dice, papá, ya llegó tu primogénito listo para servirte. Y papá le dice, ¿de qué estás hablando? ¿Quién eres? Soy Esaú, tu hijo. Entonces, ¿quién es con el cual me aventé los tacos ahorita? Papá, yo soy Esaú. Y papá entiende, empieza a llorar. Tu hermano me engañó, se robó la bendición. Dice la Biblia que Esaú comienza a gemir, a llorar. Papá, por favor, dame también a mí una bendición. Isaac le dice, no te puedo bendecir. La bendición ya es suya. Y la pregunta para una audiencia moderna es, ¿cómo no puedes simplemente eliminar, retroceder lo que dijiste y volver a bendecir a Esaú? Es simplemente una palabra. Porque algo extraordinario sucede, iglesia. El momento en el cual Esaú declara, se da cuenta que su hijo, o que Isaac declara que su hijo Jacob lo había engañado, Isaac entiende, nadie le puede ganar a Dios. Yo traté de forzar la bendición sobre Esaú, pero Dios permitió esto para enseñarme a mí que su palabra siempre se cumplirá. Isaac le dice a Esaú, no te puedo bendecir, no puedo hacer lo que quieres. Esto era para Jacob. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Jacob lo hizo de la manera equivocada.
y hubieron graves consecuencias. Jacob tuvo que huir. Su madre lo envió a la tierra de Harán con su tío Labán. Dejó su hogar por más de 20 años. Su madre murió en esas décadas. Nunca volvió a ver a su madre. Lo que Dios le iba a dar, lo perdió en la bendición en la cual Dios se la quería dar, por no confiar en lo mejor que Dios tenía para él. Hubieron graves consecuencias, pero Isaac entendió algo. Jacob es el hijo de la promesa y la palabra de Jehová se cumplirá. Aquí te quiero dejar. Isaac pensaba que él sabía lo que era mejor para su familia, pero Dios le enseñó a Isaac: yo tengo algo mejor para ti. Ese Jacob que tú descartaste, que tú viste como un hombre de casa, un hombre de tiendas, que tú dudabas que podía ser un patriarca y un gran líder, ese es el hombre que yo levantaré. Ese es el que luchará con el ángel de Jehová toda la noche. Ese es el que recibirá un nombre, nuevo nombre, llamado Israel. No descartes, no elimines, no subestimes lo que Dios tiene para ti. Confía, lo que Dios tiene es mejor, lo que Dios tiene es más, lo que Dios ha preparado superará mis expectativas. Te dejo con esto, Hebreos capítulo 11, verso 20. El capítulo de los héroes de la fe dice esto acerca de Isaac: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Cuántos están confundidos con ese verso? Yo estoy confundido, porque el escritor de Hebreos dice: por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras. Pero cuando leímos Génesis 27, Isaac no tuvo fe. Isaac no bendijo con fe. Isaac fue engañado. Entonces, ¿qué está diciendo el escritor de Hebreos? Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que aunque Isaac fue engañado, el momento que entendió lo que Dios había permitido, se llenó de fe y comprendió: Jacob es el hijo de la promesa y no puedo luchar en contra de la palabra de Dios. Quiero dejarte esta palabra en esta tarde. Incluso si tú has cometido errores, has pecado, tu familia ha obrado en disfunción, han cometido graves errores, han vivido en división, si pones tu confianza en Dios, Él es el Dios que incluso con familias imperfectas y disfuncionales siempre cumple sus promesas. Y nadie, ni siquiera Isaac, puede detener la palabra de Dios. Lo que Dios dice se va a hacer. Lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Incluso más allá de tus errores. No creas: yo ya dañé a mis hijos, yo ya afecté esto y aquello, esto no tiene esperanza. Isaac se llenó de fe porque entendió: con mí o sin mí, Dios va a cumplir su buena palabra. Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y entendió el propósito de la bendición. La manera de Dios es mejor. ¿Por qué no te pones de pie conmigo en esta tarde?